Bienvenidos a nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. El tema que nos ocupa tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela anunciadas por el actual presidente Gustavo Petro. El próximo 26 de septiembre será el día en el que, después del año 2015, en el que se han venido dando relaciones fracturadas entre nuestros países hermanos, con un cierre casi que definitivo a partir del año 2019, es el momento para que nuevamente veamos la oportunidad de que las fronteras se abran en términos comerciales, de pasos fronterizos y demás. Y es que ante una situación como el cierre de fronteras, hay mucha especulación de mercado, hay inseguridad, los grupos delincuenciales se van tomando de alguna manera la iniciativa y van siendo ellos los que dan los permisos para esos pasos fronterizos, pero ponerse en los zapatos de nuestros hermanos de Cúcuta, por ejemplo, de La Guajira, de Santander, esas ciudades que se han visto afectadas económicamente por los cierres, nos ponen a preguntarnos, ¿estamos en el momento ideal para que esa apertura fronteriza sea una apertura también económica, pero donde los hermanos venezolanos puedan ir retornando de a poco hacia su país de origen si las circunstancias están dadas? Ese será el tema que nos ocupará y que analizaremos con expertos. Pero a partir de la siguiente nota los invitamos a que conozcamos un poco el contexto de ese anuncio de reapertura de relaciones y de pasos fronterizos y lo que nos espera a partir del 26 de septiembre. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Recientemente, los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en la normalización de sus relaciones, las cuales están estancadas desde hace varios años. La frontera entre ambos países fue cerrada en el 2015 en consecuencia de un enfrentamiento entre el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la supuesta presencia de grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano, deportando, además, a miles de ciudadanos colombianos por su supuesta participación en actividades ilícitas. En el 2016, la frontera fue reabierta. En el 2019, el expresidente Iván Duque lanzó una campaña de cerco diplomático con la intención de presionar la salida de Palacio de Miraflores del presidente Nicolás Maduro. Este cerco creó más desacuerdos políticos anteriores que llevaron a que las relaciones diplomáticas con el país vecino quedaran canceladas hasta la actualidad. El presidente Gustavo Petro asumió el compromiso de restablecer la relación con Venezuela, generando optimismo para ambas poblaciones. Pero este será un proceso que tomará tiempo, pues es una relación que se encuentra rota hace varios años. Según el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia ha acogido a la mayor cantidad de refugiados y migrantes provenientes del país vecino, 1.8 millones de personas que han ingresado a este territorio como consecuencia de las condiciones en las que se encuentra su patria. El restablecer esta relación traería beneficios para ambas naciones, ya que esto tendría un efecto directo en la crisis migratoria de Colombia, ayudando a aliviar los sistemas de atención a la población vulnerable. Por ahora, Petro indicó que el embajador de su gobierno tendrá como objetivo normalizar la relación entre ambos países. Maduro, por su parte, ordenó a su ministro de Defensa restablecer las relaciones militares con Colombia. La agenda bilateral sigue siendo complicada. El tema más complejo es la frontera de más de 2.000 kilómetros que tienen estos países en común, en la que se denuncia presencia de guerrilla, paramilitares y narcotráfico.
Hay un argot que dice que indiscutiblemente en la vida los seres humanos deberían ser más las cosas que nos unan que las que nos dividan. Pero en términos políticos no siempre todo funciona de esta manera. Es por eso que, como escuchábamos en la nota, cuando desde el año 2015 nuestros países hermanos de Venezuela y Colombia han tenido relaciones a través de las cuales los cierres fronterizos han sido una constante y desde 2019 permanente, nos hacemos una pregunta. ¿Será que el restablecimiento de esas relaciones con Venezuela a través del gobierno actual, Gustavo Petro, y sobre todo lo que se anuncia para que efectivamente el paso fronterizo en términos económicos, de seguridad, de migración, sea una realidad, es la solución? Para hablar sobre esta problemática nos acompaña precisamente el profesor Néstor Julián Restrepo, quien es el coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad de AFID. Bienvenido, Néstor. Muchísimas gracias por invitarnos. Claro que sí. Nos acompaña Juan David García, quien es docente de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Juan David, empecemos contigo un momento. Hablamos de ese restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, países hermanos. Es evidente que en este momento en Colombia, por toda la política de migración, contamos con un gran número de venezolanos que hacen vida en nuestro país, trabajan, muchas circunstancias. ¿Considera desde su punto de vista que esta apertura traerá beneficios reales como los que se están planteando en este primer escenario? Bueno, para empezar, no habría que verlo de pronto con un exceso de expectativas, pensando que el simple o el solo restablecimiento de las relaciones diplomáticas, del intercambio bilateral en sentido político, comercial, cultural, en fin, va a resolver todos los problemas. Hay que tener en cuenta una cantidad de situaciones, algunas provocadas precisamente por el propio régimen chavista, ¿sí? La situación de tensión en la frontera, una frontera porosa, débil, un problema de inseguridad causado por la presencia de distintos grupos armados que además han sido en otras ocasiones patrocinados y auspiciados por el régimen chavista. En el pasado, las desmovilizadas FARC, ahora la competencia que hay entre el ELN, disidencias de las FARC, carteles o pequeñas bandas criminales venezolanas, pero también algunos grupos que forman parte o que están dentro de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana que contribuyen a agravar la situación allí. Pero de otro lado también la cuestión migratoria que ya usted ha mencionado. Esa situación es sumamente grave. Por supuesto, restablecer las relaciones es un primer paso con gran realismo, con objetividad, para darnos cuenta de que pues, es un país vecino con el que tampoco sirve de mucho mantener el conflicto. Es decir, hay que buscar espacios para la cooperación, aun si se trata de países con gobiernos distintos, porque no es de repente porque Colombia tenga ahora un gobierno que en principio parezca afín o semejante al de Venezuela, que en realidad no lo es, de repente el entendimiento va a ser pleno. Sí se puede contribuir a una disminución de las tensiones, a atenuar el impacto de todo lo que ha ocurrido desde el año 2015, por ejemplo, pero yo creo que es un camino largo que va a implicar, por ejemplo, que se tome en serio una situación como la migratoria, teniendo nosotros acá casi 2 millones de venezolanos, de los alrededor de 4 que han abandonado Venezuela desde el estallido de esa crisis y a partir de la gran destrucción y devastación económica que ese régimen causó. Pero también, por ejemplo, restablecer o reconstruir el comercio bilateral va a costar muchísimo tiempo, pero eso es bienvenido, porque veremos que Colombia tiene relaciones
comerciales, diplomáticas en general, con otros países que tienen regímenes similares, y eso no puede ser una razón para simplemente aislarnos del sistema nosotros, del sistema internacional, o aislarlos a ellos. Cuando uno está ante ese escenario, profesor Néstor, uno piensa, a ver, desde el punto de vista político, estamos ante un momento coyuntural importante, necesario, o realmente este restablecimiento desde el punto de vista comercial traerá beneficios. Uno ve que aquellos que en este momento dicen, pero es que me deben todavía mucho dinero de negociaciones anteriores, miran eso con cierto recelo. ¿Estamos ante un momento coyuntural importante o siente usted desde su punto de vista que comercialmente va a demorarse para que haya confianza? Yo creo que lo primero es que coyunturalmente todo está dado para que se vuelva a establecer. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis mundial. Sí. Una crisis mundial, una crisis de alimentos, o sea, seguridad alimentaria, es lo primero. Entonces ahí empezamos a mirar la política de una manera muy práctica. O sea, es algo natural que hay en relación entre la relación mía y mi hermano. Yo estoy peleando con mi hermano, pero entonces obviemos un poquito la pelea ideológica y miremos por el lado comercial, que es que yo te necesito. Se decía, por ejemplo, que más del 40% de lo que consumían los venezolanos también lo consumimos nosotros los colombianos. Entonces era un mercado complementario que se había dejado, que se había abandonado y se había cerrado. Pero también hay que mirar desde el lado venezolano cómo ellos han ido mutando y cambiando. O sea, la economía venezolana ya no es la misma de un año atrás. O sea, es una economía que se está dolarizando paulatinamente, callada, no se está volviendo capitalista ni volviendo a la democracia, se está volviendo más como un sistema, un modelo más chino. Y empezaron a llamar mercados a decirles, venga, inviertan. Y por último, la coyuntura del petróleo, que hace que Estados Unidos, el mismo que impone las sanciones, es el mismo que vuelve y los llama y les dice, venga, volvamos a mirar, establecer relaciones. En estos momentos hay 13 empresas norteamericanas volviendo a explorar petróleo en Venezuela. Entonces, es un mercado nuevo. Y el primer beneficiario, así como fuimos los primeros, como el primero que nos impactó la migración venezolana, pues también somos los primeros en que nos impactaría una bonanza venezolana en un momento determinado, en un momento donde la sociedad del mundo necesita más petróleo, necesitamos más energía del petróleo, y es ahí donde Venezuela necesita zapatos, necesita ropa, necesita comida. De hecho, en estos momentos, así con la frontera cerrada, con esa frontera porosa como lo plantea Juan, hay un mercado de 400 millones de dólares. Y se estima que solo por abrirla en un año, el próximo año, a finales de diciembre, estaríamos a 1.800 millones de dólares, porque es algo natural, es algo que fluye y que la política frenó. Cuando uno piensa en ese tipo de escenarios, inmediatamente dice, ¿nos han vendido desconfianza o hay desconfianza? Hemos pensado que efectivamente los grupos armados que han migrado hacia ese país han de alguna manera vuelto vulnerables las relaciones con nuestros vecinos. ¿Cómo entender los retos a los que estamos próximos ante esta apertura? Que sea precisamente Javier Sánchez, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quien nos hable un poco sobre esos retos que ahora se le presentan al gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro para hablar del restablecimiento con el país vecino. La nota que les invitamos a reflexionar en este momento. Los retos del actual gobierno en el proceso de restablecimiento de relaciones con el hermano país de Venezuela son múltiples. Un primer reto que creo que es el fundamental, es el básico, es poder restablecer un nivel de confianza
en el que las dos partes se sientan tranquilas de que en este proceso de conversaciones y de diálogos podrán ir avanzando en los temas que deben constituir la nueva agenda de ese relacionamiento. Adicionalmente, yo creo que un reto fundamental es evitar caer en lo que en el pasado cayeron los gobiernos tanto de Colombia como de Venezuela, y es en la ideologización de las relaciones. Es preferible abandonar ese nivel de ideologización que tuvieron en el pasado las relaciones y más bien enfocarse en los aspectos prácticos, en proyectos de cooperación específicos y puntuales, y más de pronto darle un mayor peso al tema de la economía y del restablecimiento de relaciones comerciales. El otro aspecto que es principal, es un desafío importante, ya no es solo restablecer la confianza entre los dos gobiernos, sino lograr acompañarse de los sectores empresariales y de la comunidad en general para que apoyen y respalden este proceso. Los empresarios de los dos lados son fundamentales. El restablecimiento de relaciones va a favorecer enormemente tanto al empresariado venezolano como al empresariado colombiano, que se vio afectado por la ruptura de las relaciones en el pasado. El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión. Un restablecimiento, profesor Néstor, que a veces suena como muy desde narrativas, ¿de acuerdo? Desde esos relatos que escuchamos, si escucháramos a los venezolanos que padecen hambrunas por no tener un intercambio diario, o aquellos que tienen que pasar por lugares fronterizos donde exponen su seguridad, ¿sí? ¿Qué voces desde su punto de vista se escucharían? ¿Es una necesidad imperante? ¿Eso ya se viene haciendo en términos de ilegalidad seguramente y lo que necesitamos es fortalecerlo? ¿O qué decir cuando se escuchan esas voces de llamados de por favor? Detrás de eso hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, ha habido muertos, por supuesto, es obvio que la ilegalidad está, pero ante eso, desde el punto de vista humano, ¿eso qué nos podría traer? Yo creo que ese es lo peor que ha pasado de esta crisis política, es el problema humano. Sí. Es obviar desde lo cultural, o sea, hablar, por ejemplo, de una cultura como la guayú, que no soy venezolano, no soy colombiano, soy guayú, y me muevo tranquilamente por el territorio de la Alta Guajira. Y limitar eso y generar problemas de desigualdad o de división y no escucharlos fue un gran problema para los dos gobiernos. Hablar de una ciudad como Cúcuta y el Táchira, ahí en la frontera, donde la gente de Norte Santander iba y trabajaba allá, y los de allá acá, y son familias que son lo mismo, son mezcladas. Ahí creo que faltó, y los gobernadores y los alcaldes dijeron mucho, hablaron mucho, pero pesó más la política desde Bogotá y desde Caracas. Entonces, y creo que Colombia para mí, se dejó llevar mucho de una lógica y una narrativa de pelear desde el sistema internacional, desde la OEA, por ejemplo. Para mí la OEA no cumplió lo que tenía que hacer, o sea, se la pasó fue simplemente limitándose a discursos, a cartas, pero no a imponer realmente cómo sería la democracia y estar allá, claro, y plantear esos escenarios. No lo hizo bien. Entonces después pone como punta de lanza algo que no debía estar. Colombia no debió ser la punta de lanza porque nosotros éramos los implicados. Es más, una confrontación militar, la guerra no iba a ser en Venezuela, iba a ser en Colombia, iba a ser el campo de batalla. Entonces creo que no nos convenía por ningún lado ese conflicto, ese escenario. Y la gente también, yo creo que los que vivimos en las grandes ciudades de Colombia, también hubo una niebla densa que se nos olvidó algo tan normal como que el mercado venezolano era el segundo más importante, por ejemplo, para Antioquia, para Medellín, el mercado venezolano era natural, eran las grandes empresas de aquí, todo lo vendían allá.
Yo sé que aparece esa parte de no te pago, no tengo con qué pagarte lo que pasa ahorita, y están diciendo, bueno, esta gente me quedó viendo, yo con qué confianza la voy a volver a hacer ahorita. Pues, pero es que los privados también tienen forma de negociación muy clara, como págueme por anticipado y yo le mando lo que necesite. Pero el asunto es no haber roto de esa manera, no haber escuchado la cultura, no haber escuchado a una sociedad que era viva y que hablaba desde los dos lados de la frontera como un solo lugar, como un solo territorio. Cuando ese escenario está, inmediatamente uno, Juan, piensa, bueno, y lo decía usted en el primer segmento, tenemos casi 2 millones de venezolanos, eso va a abrir la posibilidad de que el venezolano diga, pues voy a ver si en mi país está mejor que en Colombia, no. Pero también nos ha traído problemáticas con bandas ya que incluso en Bogotá han tratado de desarticular de venezolanos, esa situación tan dolorosa que sucedió en Santander, sí, de casi 8 muertos, la comunidad tomando por sus propios medios, porque un grupo de venezolanos asesinó a una familia y luego la comunidad asesina a 5 venezolanos. Entonces se nos vuelve como en un escenario en el que decimos, detrás de eso hay la parte humana, o sea, hay unos seres humanos maravillosos que trabajan, que elaboran, pero también el crimen organizado se va dando. Eso permitirá que ese tránsito no solo sea comercial, sino también de personas, que podamos ver el día de mañana que encuentren en Venezuela en el retorno una posibilidad, o cómo se mira eso geopolíticamente. Bueno, en principio se creería que una paulatina recuperación de, por un lado, la economía venezolana, pero muy paulatina, es decir, es algo que puede tomar 12, 15 años o más, que una paulatina recuperación de la economía venezolana, que un fortalecimiento del comercio o una recuperación de las relaciones comerciales contribuyan a disminuir, digamos, esa situación tan dramática, que además ha sido muy complicada para Colombia, porque ha sido un completo desafío recibir una ola migratoria en menos de 4 o 5 años de 2 millones de personas, casi 2 millones de personas, algo a lo que el país no estaba acostumbrado. Pero además que se ha estado viendo inclusive desde finales de 2020, cuando comenzaron a liberarse restricciones en el ámbito de la pandemia, que muchos venezolanos, al percibir que algunas medidas liberalizadoras de la economía se habían tomado como para aliviar el problema de la escasez, del desabastecimiento, para que digamos hubiera un poco más de actividad comercial en general en el país, volvieron a Venezuela. Algunos inclusive que enviaban remesas a las distintas ciudades han ido a establecerse con negocios en distintas ciudades, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Mérida, en Caracas, en fin, y en todos los distintos estados, pero no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana y digamos masivamente, ¿sí? Muy lentamente eso va a ir ocurriendo, porque debemos tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que la economía venezolana retrocedió en términos de su Producto Interno Bruto por lo menos un 85%, perdió el 85% del PIB que había construido durante más o menos 23, 24 años, desde poco antes del ascenso de Hugo Chávez al poder, a finales del 98, ¿cierto? Y además, en términos de desarrollo económico, de crecimiento, de capacidad productiva, al haberse destruido el tejido productivo, retrocedió aproximadamente 55 años. Es decir, mientras a finales de los 90, incluso en los primeros años del gobierno de Chávez, Venezuela tenía una economía envidiable, tenía incluso un nivel de vida que era envidiado por Colombia y por toda América Latina, de repente en alrededor de 16, 17 años se convirtió en un país absolutamente inviable, ¿sí? Con una pobreza del 94% de la población, con todo lo que ya se vio, digamos, a simple vista, también con una cantidad de restricciones que destruyeron la libertad económica y aislaron el país, al punto de que Venezuela tuvo que empezar a buscar otros socios entre los regímenes similares al chavismo. Tuvo que asociarse con Irán, con Siria,
con Rusia, ¿sí? Y perdió una cantidad de socios clave, entre ellos Colombia, por supuesto, el socio natural, pero se aisló, por ejemplo, de un actor fundamental en el escenario continental como son los Estados Unidos. Entonces, volvemos al tema de que el comercio es un catalizador de conflictos, atenúa el impacto de los conflictos. Restablecer esas relaciones, que en todo caso pasan como en un 70% por el comercio, que es tan importante, sí va a contribuir a disminuir, sobre todo para Venezuela, el impacto de la crisis. Eso nos lleva finalmente, profe Néstor, a plantear, bueno, desde su análisis, ¿qué tipo de estrategias podrían implementarse para que en este restablecimiento de relaciones, que ya lo ha anunciado el gobierno a través del canciller Benedetti, efectivamente puedan permitir hacer una realidad, o sea, ver como real el hecho de que ya fronteras abiertas, sin necesidad de pasos fronterizos ilegales, comercio restablecido con las ciudades fronterizas, todo eso lo que ha significado el hecho de que en un momento determinado Venezuela pueda proveernos de gas ante una escasez y todo lo que se nos anuncia, esas estrategias que desde su análisis cree usted podrían implementarse. Pues yo creo que la estrategia empezó el 7 de agosto, o sea, desde decirle a una persona como Benedetti, que sí, es uno de los, pues no tiene muy buena fama, pero cuando si quieren alguien que sepa de relaciones públicas y sepa llegar por todos lados, esa es la persona. Entonces, volver a conectar algo que es fundamental entre estos dos gobiernos, que es la confianza. Llegan a tal nivel de confianza que el segundo al mando del chavismo ya le dice que mande a todos los empresarios de monómeros para meterlos a la cárcel allá y Petro le tiene que decir, no, tampoco, hasta allá tampoco, pero lo primero es la confianza y creo que han logrado eso. Lo segundo es establecer reglas de juego muy claros en el comercio, que es lo que sigue. Por ejemplo, lo que les planteaba ahorita, o sea, cómo vamos a hacer la negociación. Estoy seguro que los empresarios van a decir, págueme primero. Entonces, ¿cómo vamos a establecer eso? Porque no está, Venezuela, como lo acaba de decir Juan, no hace parte del contexto internacional, no hace parte del sistema, se salió del sistema. Es más, yo no me atrevería a decir cuánto se va a demorar Venezuela en recuperarse porque no sabemos, es que piensen que él ya no está dentro de este sistema y está en una lógica muy china, muy Corea del Norte, no sabemos cuánto, si son ricos, son pobres, ¿qué son? Bueno, China es muy rico. Entonces hay que pensarlo por ese lado. Entonces, establecer ahí y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior tienen una tarea muy clara de establecer unas reglas de juego muy claras. Lo tercero sería lo cultural y lo humano, y es volver a establecer canales comunicantes. O sea, necesitamos canales, volver a conectar eso. Entonces, por ejemplo, la parte de embajadas, consulados, eso lo creo que es lo que más se va a demorar. Volver otra vez a poner esos lugares, esos sitios donde la gente pueda volver a encontrarse con los suyos y con el representante del Estado. Y ya por último, apoyarse en ambos para conectarse en América Latina, o para irradiar en América Latina, y es algo muy importante. Y es que yo creo que uno de los objetivos de Gustavo Petro, que lo estamos viendo, es tener un liderazgo en América Latina. Y ya lo están viendo así. Entonces, Maduro está en un momento donde Venezuela ya no es el contexto del chavismo que marcó y jalaba procesos en América Latina a que a los colombianos no nos gustaba. No tiene el dinero, no tiene la capacidad, pero sí detrás de unirse a un Colombia, un Gustavo Petro, si Lula llega a ganar, ahí hay un contexto donde van a empezar a marcar cosas conjuntas. Entonces, por ejemplo, la energía. Entonces, Venezuela tiene gas, pero necesita tuberías que lo pase al Pacífico para llegar a China rápidamente. Entonces, Colombia ofrece ese servicio. Colombia tiene energía eléctrica, entonces empezar a ofrecer como un banco o un pool de servicios para el resto de América Latina que está teniendo problemas de energía, de económicos. Es ahí donde vuelve a aparecer. Yo estoy viendo que desde esa lógica puede volver a florecer
yo sé que a muchos no les gusta un Mercosur, por ejemplo, una lógica de bloque para poder hablar en un momento donde el mundo está en una crisis muy fuerte que nos deja la pandemia y que hay que establecer nuevamente relaciones por bloques. O sea, el bloque China-Rusia es muy fuerte, Estados Unidos está como muy débil y es ahí donde, y no nos está apoyando casi, y ese es el momento donde América Latina tendría que contestar. Entonces, yo creo que todos esos pasos nos llevarían a América Latina liderando procesos, pues puede ser muy idealista, pero liderando procesos y hablando en un contexto internacional que hasta ahora no lo ha hecho. Y desde su punto de vista, Juan, a partir de lo que el profe Néstor nos plantea, ya no en términos de estrategia, sino si le parece a usted como esos desafíos que en este momento se viene ante un escenario inmediato, porque estamos ya inmediatamente en este restablecimiento, ¿qué nos aguarda en corto plazo? No, en el corto plazo nos aguarda primero el reto de tener un nuevo entendimiento en medio de una situación tan difícil. Ahora mencionabas la cuestión de la desconfianza, y es que ha habido desconfianza mutua. No es solo desconfianza del régimen de Maduro hacia Colombia, anteriormente hacia el gobierno del expresidente Santos, luego al del expresidente Duque, sino que también desde Colombia ha habido desconfianza, pero además es natural, no es algo forzado, sino que hay razones para desconfiar, porque finalmente en las relaciones internacionales, cuando entre democracias se entienden, pero si Venezuela en términos formales tiene una democracia, pero en términos materiales tiene un régimen autoritario, tiene que haber más lugar a la desconfianza, porque por lo general las democracias perciben a los regímenes de este tipo como que no van a reconocer o a respetar las reglas de juego internacionales o regionales, en el contexto de la Organización de Estados Americanos, en el contexto de, por ejemplo, un relanzamiento o fortalecimiento del Mercosur, o en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, siempre hay que estar muy cautelosos, muy atentos a que, sobre todo desde ese lado, se respeten reglas de juego, porque puede que ahora se estén restableciendo las relaciones, pero a la primera dificultad, ¿qué puede pasar con Venezuela? Si de pronto no sienten que los términos del intercambio energético o comercial o acuerdos políticos en general, por ejemplo, si hubiera algún tipo de participación o de intermediación como tercero en un proceso con el ELN, ¿sí? Si los mensajes de parte del régimen de Maduro terminan siendo confusos o equivocados, pues eso también puede volver al estado anterior en cualquier momento. Eso es lo que yo creo que debemos considerar en el inmediato plazo. Cuando de restablecer relaciones se trata, la hermandad siempre será el mejor camino, el diálogo. De por medio hay una gran cantidad de hermanos venezolanos que viven en nuestro país, que buscan salir adelante, que buscan oportunidades de empleo. Venezuela aún alberga a muchos colombianos que le han apostado a hacer su vida también en el país hermano, pero ante la posible incertidumbre, que el diálogo se convierta en el primer paso, en el punto de partida para avisorar seguramente escenarios mejores. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión en rojo y negro, a Juan David García, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Mil gracias, Juan, por tus aportes, por esas apreciaciones que hacen posible que efectivamente podamos crear miradas, y por supuesto a Néstor Julián Restrepo como coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad de AFID, porque a través también de estas reflexiones hacemos posible formarnos una opinión sobre un tema coyuntural tan importante como es el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y a ustedes, por supuesto, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.